Buenos días, mi nombre es Michelle Sierra y nuestro grupo habla sobre las corrientes de agua superficiales. Estas corrientes son las masas de agua que se mueven en una misma dirección, como los ríos, los riachuelos, los manantiales y los arroyos. Como cuerpo de agua superficial principal tenemos a los ríos, ya que es un importante recurso natural que nosotros seres humanos utilizamos como vías para el desplazamiento de mercancías, como fuentes de agua para irrigación y como fuente de energía. Se considera a los ríos como un importante sistema en el planeta Tierra, ya que hay un vínculo básico importante entre los ríos y las corrientes de agua para el reciclaje constante de las aguas. Además de esto, los ríos, las corrientes de agua son un dominante agente para la alteración de los paisajes y para la erosión de los terrenos y para la transportación de los sedimentos, como otro proceso no lo hace. Bueno, la Tierra como sistema, el ciclo hidrológico. Bueno, el agua se encuentra en un constante movimiento entre la hidrósfera, la atmósfera, la tierra sólida y la biosfera. Bueno, esta circulación interminable se le conoce como ciclo hidrológico y es un sistema gigantesco mundial que es impulsado por la energía solar, y se lo proporciona a la atmósfera como un ciclo vital entre los océanos y los continentes. Bueno, esta es la distribución del agua en el mundo. Los océanos ocupan 92,2%, los glaciares 2,15%, dejando un 0,62% las aguas subterráneas, las corrientes de agua y la atmósfera. Bueno, el ciclo hidrológico tiene unos procesos que son estos: la precipitación, la lluvia, la evaporación cuando pasa de estado líquido a estado gaseoso, la infiltración es por donde se mueve el agua, ya sea por la roca o los suelos, por medio de las grietas o los poros que contienen esto, la escorrentía es el agua que fluye sobre la tierra, la transpiración es la liberación de vapor de agua a la atmósfera por las plantas, y la evapotranspiración es la cantidad de agua transpirada y evaporada por las plantas. Bueno, aquí tenemos el balance del agua en la Tierra. La energía solar evapora 320.000 kilómetros cúbicos y en los océanos, y evapora tan solo 60.000 kilómetros cúbicos en los continentes. De esta suma, eh, se precipitan 280.000 kilómetros cúbicos en el océano nuevamente, dejando un 96.000 kilómetros cúbicos que se precipitan en la zona terrestre. Bueno, de los 96, esto, solo 60 se evaporan, y dejando 36.000 kilómetros cúbicos que erosionan el terreno durante el viaje de nuevo a los océanos. Bueno, la energía potencial. La energía potencial se basa en el proceso de escorrentía que potencialmente todos los continentes generan continuamente, casi de 9 a 10 a la 9 kilovatios, y su uso es para la erosión del terreno. Y se pierde esta energía cuando hay calor de fricción por el flujo de turbulencia y por las salpicaduras del agua. Buenos días, le hablaba con Madera. Yo le voy a hablar sobre las aguas de escorrentía. El agua de escorrentía fluye inicialmente por el suelo en finas y extensas láminas, en lo que se denomina apropiadamente escorrentía en lámina. La cantidad de agua que discurre de esta manera, en vez de hundirse en el suelo, depende de la capacidad de infiltración del suelo. La capacidad de infiltración está controlada por muchos factores, entre ellos la intensidad y la duración de la precipitación, el estado de humedad previo del suelo, la textura del suelo, la pendiente del terreno y la naturaleza de la cobertura vegetal. Cuando el suelo se satura, comienza la escorrentía en lámina con una capa de tan solo unos milímetros de grosor. Después de fluir como una lámina fina, no confinada, durante una corta distancia, los hilos de corriente suelen desarrollarse y empiezan a formar pequeños canales denominados acanaladuras, transportando el agua a una corriente. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el flujo de corriente. El agua puede fluir de dos maneras: flujo laminar y flujo turbulento.
Cuando el flujo es laminar, las partículas de agua fluyen en rectas que son paralelas al cauce. Cuando el flujo es turbulento, el agua se mueve de una manera confusa y errática, que a menudo se caracteriza por la presencia de remolinos turbulentos. Aquí les muestro un ejemplo de los flujos de corriente. Cuando el flujo es laminar, observamos que el agua fluye en una sola dirección, mientras que en el flujo turbulento el agua fluye en diferentes direcciones. Otra característica muy importante es la velocidad de la corriente, que es un factor fundamental que determina si el flujo va a ser laminar o turbulento. Varios factores determinan la velocidad de una corriente y por consiguiente controlan la cantidad de trabajo erosivo que una corriente puede llevar a cabo. Entre estos factores se encuentran el gradiente, que es la pendiente del cauce de la corriente, la forma, el tamaño y la irregularidad del cauce, el caudal de la corriente, que es la cantidad de agua que pasa por un punto dado por una unidad de tiempo, que normalmente se mide en metros cúbicos por segundo. Bueno, ahora el nivel de base y corriente en equilibrio. El nivel de base se define como la menor elevación a la cual una corriente puede profundizar su cauce. El nivel de base explica el hecho de que la mayoría de los perfiles de la corriente tengan gradientes bajos cerca de sus desembocaduras, porque las corrientes se aproximan a la elevación por debajo de la cual no pueden erosionar sus lechos. Powell reconoció que existen dos tipos de nivel de base: el nivel de base absoluto, que es el nivel de mar, y los niveles de base locales o temporales, como los lagos, las capas de roca resistentes y muchas corrientes fluviales que actúan como niveles de base para sus afluentes. Cualquier cambio en el nivel de base hará que la corriente se ajuste y establezca un nuevo equilibrio. Una corriente en equilibrio tiene la pendiente correcta y otras características de cauce necesarias para mantener precisamente la velocidad necesaria para transportar el material que se suministra. La reducción del nivel de base hará que una corriente erosione, mientras que la elevación del nivel de base provoca la sedimentación del material en el cauce. Bueno, muy buenos días, les habla Adrián Arteaga y a continuación hablaremos sobre la erosión de las corrientes fluviales. Las corrientes erosionan sus cauces de tres maneras. La primera es recogiendo los granos débilmente consolidados, la segunda mediante abrasión y la tercera por disolución. Se dice que de esta manera las fuerzas de las aguas corrientes erosionan los materiales poco consolidados del lecho y los márgenes de las corrientes. Siempre cuando más fuerte sea la corriente, con mayor eficacia se recogerán los granos. En algunos casos el agua es empujada a través de grietas y planos de estratificación con la suficiente fuerza como para recoger en sentido estricto trozos de rocas del lecho del cauce. Aquí se muestran unos pequeños ejemplos de lo que es la erosión causada por estas corrientes fluviales. A continuación hablaremos un poco sobre los transportes del sedimento por las corrientes. Se dice que las corrientes son el agente erosivo más importante de la Tierra. No solo tiene la capacidad de excavar sus cauces, sino que también pueden transportar enormes cantidades de sedimentos producidos por la meteorización. Aunque la erosión del cauce de una corriente aporta cantidades significativas de materiales para el transporte, con mucho la mayor cantidad de sedimentos transportados por la corriente procede de productos de la meteorización. Esta meteorización produce cantidades tremendas de material que son liberados a las corrientes por la escorrentia en lámina. Los procesos gravitacionales y el agua subterránea también. Las corrientes transportan su carga de sedimentos de tres maneras, que son: la primera en solución, llamado carga disuelta; la segunda en suspensión, llamado carga suspendida; y la tercera a lo largo del cauce, llamado carga de fondo. A continuación les voy a hablar un poco sobre lo que es carga disuelta, y aquí les muestro un pequeño ejemplo de dónde se da el proceso de erosión y también los sedimentos, donde se encuentran los sedimentos. Hablando un poco sobre carga disuelta, se dice que la mayor porción de la carga disuelta es transportada
por las corrientes suministradas por aguas subterráneas. Cuando estas aguas atraviesan el terreno, lo primero que adquieren son los componentes solubles del suelo. A medida que profundiza más a través de grietas y poros del lecho de las rocas subyacentes, pueden disolver más materia mineral. Por último, gran parte de estas aguas ricas en minerales llegan hasta las corrientes fluviales. La velocidad del flujo de las corrientes no tiene en esencia efecto alguno sobre la capacidad de las corrientes para transportar su carga disuelta. Una vez disuelto el material va a donde quiere que vaya la corriente. Independientemente de su velocidad, siempre va a ir donde vaya la corriente. Se produce precipitaciones solo cuando cambia la composición química del agua. La cantidad de material transportado en soluciones es muy variable y depende de factores como el clima y el contexto geológico. Normalmente la carga disuelta se expresa como parte del material disuelto por parte de millón de agua. Aunque en algunos ríos se tiene una carga disuelta de 1000 partes por millones o más, la cifra medida por los ríos de todo el mundo se calcula entre unos 115 y 120 partes por millón. Estas corrientes suministran al océano casi 4 millones de toneladas métricas de material disuelto al año. Y aquí les muestro unos ejemplos de donde se encuentra la carga disuelta, que serían más o menos estas acá. Y a continuación les hablarán sobre la carga suspendida y la carga de fondo. Buenos días, mi nombre es Andrea Vázquez. Carga suspendida. La mayoría de las corrientes transportan la mayor parte de su carga en suspensión. De hecho, la nube visible de sedimento suspendido en el agua es la porción más obvia de la carga de una corriente. Normalmente, solo los granos del tamaño de la arena fina, el limo y la arcilla pueden ser transportados de esta manera. Pero durante la época de las inundaciones se transportan también partículas mayores. También durante esta época de las inundaciones la cantidad total de material transportado en suspensión aumenta de manera notable, como pueden verificarlo las personas cuyos hogares se han convertido en los centros de sedimentación de este material. Carga de fondo. Una parte de la carga del material sólido de una corriente consiste en sedimento demasiado grande para ser transportado en suspensión. Estos granos más gruesos se mueven a lo largo del fondo de la corriente y constituyen la carga de fondo. En términos de trabajo erosivo realizado por una corriente, la acción de molienda de carga de fondo es de gran importancia. Los granos que constituyen la carga de fondo se mueven a lo largo del mismo mediante rodamiento, deslizamiento y saltación. Muchas gracias.